Muchas gracias por estar hoy día acá, ¿cierto? Con los panelistas que tenemos, o sea, en esta conversación y a los invitados hoy día que están conectados. Primero, felicitarte por el libro, me lo leí, muy interesante. Invito a todos a leérselo, es una explicación respecto del estallido social desde una perspectiva urbana. Es muy interesante, ¿cierto? Así que los invito a todos a leerlo. Iván, yo primero hablando respecto de Lo Barnechea. Lo Barnechea es una comuna muy diversa, donde la mayoría de su territorio es rural, 95% de su territorio es rural. Y una de las principales complicaciones que tenemos como comuna es que es una comuna periférica o terminal de Santiago, si tú quieres. Por lo tanto, la conectividad en esta comuna es frecuente. ¿Aló? Perdón, tenemos unos problemas técnicos de conexión de Consuelo. Creo que pronto se va a volver a conectar. Aprovecho saludar a Consuelo por mientras y al equipo por invitarme. Muchas gracias a los vecinos que están mirando también, a la gente que está mirando. Como dice Consuelo, hace poco publicó un libro que tiene que ver con el estallido en clave urbana, y el libro lo que busca básicamente es entender cómo y por qué se propagó el estallido en el territorio, no solo las razones ya políticas o sociales, sino que ya las razones territoriales que explican los focos de violencia y que explican los focos también de mayor conflicto. Y elaboramos varias teorías para explicarlo, y el nombre del libro, sin adelantar el final, Siete Cabezas, trata de explicar quién estuvo detrás y por qué ocurrió algo tan impactante, tan fuerte en la historia de Santiago. Y además, como anécdota cuento, mientras que Consuelo se conecta, no existe Ahí sí, otra... Iván. Ya, que... Perdón. ¿Cómo estás? Voy a contar una cosa nomás, que no existe otra ciudad del mundo con una red de metro equivalente que haya sufrido un ataque como el de Santiago. No existe. Han habido atentados en algunas estaciones, el caso de Atocha, algunas estaciones también en Temuco, pero no hay una ciudad que tenga un ataque equivalente al de Santiago, donde se atacó prácticamente 70% de las estaciones y 28, casi un tercio, perdón, un poquito menos de un tercio, quedaron severamente. Así que muy relevante como tema. Y ahora sí, Consuelo. Iván, gracias. Mira, una de las cosas que yo te preguntaba es que esta comuna es una comuna periférica en Santiago, ¿cierto? Es una comuna terminal. Entonces, en general, uno de nuestros principales problemas tiene que ver con la conectividad de Lo Barnechea hacia el resto de Santiago. Tú participaste en el año 2010 de un estudio, ¿cierto?, que evaluaba cómo iba a ser el crecimiento y el desarrollo urbano de esta comuna. Te quería preguntar un poco sobre eso y qué soluciones le ves tú para mejorar la conectividad en Lo Barnechea. Y si el estudio que se hizo en el año 2010, las profecías respecto de crecimiento y los problemas urbanos que iba a tener Lo Barnechea siguen existiendo. Yo diría que respecto a lo que hicimos nosotros en el año 2010, la proyección fue un poco, o sea, la realidad fue un poco menor, el crecimiento fue un poco menor. Nosotros estimábamos que iba a tener cerca de 150.000 habitantes la comuna, no alcanzó a llegar a los 150.000 habitantes en el 2020. Si tú haces las proyecciones más o menos, tomando como base el censo del 2017, sí se cumplieron las predicciones respecto a los desarrollos que iban a tener ciertos barrios, la consolidación de los polos de servicio, ¿cierto?, en torno al centro de Avenida La Dehesa, la aparición de centros alternativos, que es lo que ocurrió, ¿cierto?, en Los Trapenses, y sigue ocurriendo en Los Trapenses, tanto en la esquina con José Alcalderano como arriba, ¿cierto?, en la rotonda, el gol de Manquehue. También vimos que la densificación iba a seguir aumentando, al decir la construcción de departamentos. Por lo tanto, yo diría que respecto al crecimiento se esperaba que iba a crecer más la comuna. Ahora, las propuestas de movilidad que se hicieron, algunas de ellas se han concretado, la conectividad, el desnivel que era urgente hacer entre José Alcalde de Élano, ¿cierto?, y Los Trapenses, que se hizo con una solución que incluyó equipamiento y servicio. Se hicieron algunos ensanches y nudos viales en la dehesa, pero yo diría que las soluciones más estructurales son más complejas. En términos simples, la solución estructural es aumentar la capacidad de Santa Teresita y habilitar un nuevo acceso por Avenida Las Condes, ¿ya? Y cuando hablo de nuevo acceso no me refiero solamente al puente de la dehesa, sino que a poder cerrar el anillo que estaba proyectado para tener un acceso a la altura de San Enrique, pero eso requiere que la Avenida Las Condes esté
transformada en autopista, un proyecto que se supone que va a estar listo en 2025 y ya no lo va a estar. Entonces yo diría que se ven lejanas las soluciones más estructurales de conectividad que se propusieron, que es el reforzamiento de Santa Teresita, incluyendo una opción de túnel y la conectividad por Las Condes, y además se ve un crecimiento muy importante que va a darse en torno al río, y particularmente en el Portezuelo, en la costanera Andrés Bello, perdón, la costanera sur de Vitacura, y que va a generar una presión muy importante sobre el nuevo Portezuelo Estoril, y que con la llegada del metro, además, a Las Condes, eso va a probablemente producir un cuello de botella importante. Entonces, yo diría que la situación de la comuna hay que pensar en resolverla sin contar con grandes obras viales, ¿ya? Y eso es una realidad, por temas de presupuesto, por temas de plazos, por temas de cómo ha sido la dinámica. Respecto a ese tema que tú decías, que de no contar en el corto plazo con grandes obras viales, ¿qué posibilidad ves tú que la bicicleta, efectivamente, y las ciclovías sean un medio de transporte para esta comuna de Lo Barnechea? Para transporte interno sí, para los viajes internos que son importantes, yo creo que puede ser una alternativa, pero la ciclovía funciona bien, primero funciona para un porcentaje menor de la población, y funciona bien en la medida que la puedes combinar para viajes más largos, y la opción de tener viajes más largos en la comuna, ya habiéndose caído el tranvía, y habiéndose casi desechado, yo diría ya desechado la opción de extender el metro hasta la comuna, se ve poco factible porque es muy complejo salir de la comuna en bicicleta, los puentes son puentes agresivos e inseguros para el ciclista, llegas a una autopista en casi todos los accesos, por tanto yo diría que no es una opción para salir de la comuna y entrar que sea en ningún caso masiva ni cerca de masiva, respecto a lo que hay otras comunas que tienen su trama vial más integrada. Oye, y respecto a lo que hablábamos de conectividad, bueno, lo que yo mencioné un poco al principio es que Lo Barnechea es una comuna con el mayor porcentaje de su territorio rural y una comuna muy diversa. Entonces, en ese sentido, también el transporte público muchas veces es deficiente porque al ser una comuna terminal no tenemos, ¿cierto?, una mayor frecuencia de transporte público. Y en ese sentido, la bicicleta por eso a veces se comenta como un medio de transporte alternativo. Ahora, dentro de la comuna, esta es una comuna muy motorizada, por eso, ¿tú crees que hacia los centros de servicios de la comuna sí podrían explorarse distintas ciclovías? ¿Tú que Sí, conoces la malla vial? sí, yo creo que sí, absolutamente, absolutamente. Ahora, siempre hacer una ciclovía tiene implicancias sobre el tráfico vehicular que hay que evaluar bien. Ha habido casos donde se han tenido que cerrar, el caso de Malbec, famoso, ¿cierto? Y hay otras que, donde uno podría pensar de que se pueden hacer ciclovías y que puedan funcionar bien. Yo diría que la clave acá, Consuelo, es que la comuna tiene que pensar en horarios diferidos. Lamentablemente no hemos podido avanzar en eso, pero la pandemia ha demostrado que tú puedes funcionar con horarios diferidos. Y si tú logras que haya horarios diferidos en la entrada a los colegios, primero, que se concentran en pueblos muy críticos. Segundo, en las entradas y salidas de la comuna, tú puedes aliviar bastante el tráfico en las horas más complejas, que son las horas punta. Y además, si hay más servicios que retengan viajes y la gente puede hacer su vida al interior de la comuna, se refuerza la opción de quedarse adentro, hacer viajes en caminata o en modo más liviano, y tener una red interna de buses, porque el Transantiago tiene el problema que vende un operador, digamos, central, que llega hasta esta zona como terminal, como dices tú, con muchos problemas en San Francisco de Asís, has visto las colas de micro que se producen ahí para poder entrar y cruzar el Puente Nuevo. Entonces, pero tú puedes tener un sistema interno de buses que ayude a movilizar a adultos mayores, a niños, a jóvenes, y que puede funcionar muy bien al interior de la comuna. Con horarios diferidos. Creo que eso hay que, de todas maneras, explorarlo. Yo sé que esto es complejo, sobre todo para los apoderados que no viven en la comuna, digamos, pero hay que pensarlo, porque lo contrario no va a ser sustentable. Oye, y respecto, bueno, de una de las cosas que se conversaban en el libro era respecto a la segregación. Esta comuna es bastante diversa, entonces hay que buscar distintas estrategias para, por ejemplo, consolidar como área de servicio, no sé, Avenida La Dehesa, entre lo que es el Rodeo, donde está el portal, hoy día están los bancos. Esa zona se ha ido consolidando como más de servicio, pero
Ya, bueno, voy a complementar la idea mientras se reconecta la Consuelo. Creo que esa zona se ha consolidado como servicio, efectivamente, desde Raúl Lavey incluso, hasta José Alcalde Delano, el rodeo, y toda la avenida de esa. Lo que le falta a esa zona es un buen seccional de caminata. Le faltan más lugares de caminata, le faltan, yo diría que sectores que permitan no solo ocupar los estacionamientos, los accesos al mall, sino lo que ha ido pasando con la transformación de las casas que están más próximas a la avenida La Dehesa, ya en toda la zona M, y yo diría que ahí hay una oportunidad de poder generar barrios que tengan una calidad de vida más de café, más de barrio y urbana. Creo que eso sería muy importante. Y lo otro, sin duda, es fortalecer los centros alternativos, los centros barriales. Por ejemplo, bien interesante lo que pasa en Vitacura. Vitacura tiene 90.000 habitantes. Tiene menos habitantes que Lo Barnechea. Pero tiene como 10 centros barriales, ¿ya? O sea, tiene centros donde está, por ejemplo, hay almacenes de barrio, hay pequeños comercios, hay supermercados que han tenido una adaptación a los servicios. Y eso, en Lo Barnechea es muy poco lo que existe. Tenemos barrios muy residenciales, digamos, y donde se requiere tener más actividades terciarias, más servicios, porque eso va también reduciendo viajes. Es muy importante para que la gente no tenga que pasarse mucho y muy lejos. Y además también lo que ha pasado también en Vitacura y en Las Condes, en territorios con poblaciones equivalentes, es que estos centros vecinales ayudan a tener, digamos, una vida urbana más grata, atraen, digamos, nuevas generaciones que quieren vivir en una comuna más urbana, y con urbana me refiero a una comuna que tenga una vida de barrio, que tenga cafés, que tenga restaurantes, y que eso se pueden combinar perfectamente como ocurre, ¿cierto?, en otras comunas con los barrios residenciales. Iván, consulta, allá que no está Consuelo, ¿cómo se puede lograr esa conexión que dices tú, mirando también el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad de lo que se está pidiendo, el tema de transporte e interconexión en las comunas? ¿Cómo una como la Barnechea, que es tan diversa, tan amplia, se puede llegar a cada rincón, pero bajo los estándares de sustentabilidad, por ejemplo? Yo creo que lo de la flota de buses propio, yo me olvidaría, bueno, Transantiago, no es que me olvide, pero son buses troncales, la mayoría de ellos, los alimentadores, no tienen buenas conexiones, y curiosamente no se ha renovado la flota. Nosotros podemos, como alguien sugería en el chat, tener una flota de buses eléctricos propia, digamos, de minibuses, de colectivos, que a veces a los transportistas no les gusta, pero para los vecinos son mucho más eficientes. Los colectivos funcionan muy bien en muchas comunas, pueden ser colectivos, pueden ser van, digamos, y servicios que puedan desplazar a los vecinos al interior de la comuna, ¿ya? Y en algunos casos, que también ha funcionado en otras comunas, pero eso requiere más coordinación, hacia sectores externos, ¿ya? Sin necesidad que pase el bus, porque el problema del bus, generalmente la hora, la coordinación, entonces es mucho más atractivo subirte a tu auto y tener la libertad, pero si tú sabes que el bus va a pasar a esa hora y tiene un parking que el municipio puede administrar, y puede hacer turnos, digamos, yo creo que puede funcionar. Es una combinación de medidas. Creo que lo que tenemos que asumir es que ya no va a haber grandes obras viales, no van a existir al corto plazo, que permitan resolver estas movilidades metropolitanas. No va a haber un túnel bajo el cerro del Portezuelo. Es difícil aumentar la capacidad de la costanera norte, ahí volvió a Consuelo. Te estaba escuchando en el otro. Y además la avenida Las Condes, que es como la capacidad de reserva que tiene la comuna, porque además hay mucha densidad proyectada entre el río y la avenida Las Condes, requiere desnivelar San Damián, requiere desnivelar San Francisco. Sí, justamente a eso, Galo Errázuriz pregunta, ¿de qué manera la nueva Costanera Sur aporta a la solución de conectividad para Barnechea? ¿Faltan acciones concretas de Costanera Norte? Bueno, la Costanera Sur es un proyecto que no es concesionado, pero claro, la Costanera Norte podría hacer mejoramientos que no sean tan onerosos, y que impliquen modificaciones de contrato muy complejas de resolver, que han sido todas las propuestas que ha hecho Costanera Norte. Y si eso se permite, se logra consolidar una Costanera Sur que vaya entre el camino turístico o un Puente Nuevo y logre llegar, digamos, a la rotonda Lo Curro, y habiendo resolvido antes la conectividad con Vitacura, que se requiere un nuevo puente,
Esas son acciones más acotadas, te fijas que estos grandes proyectos, también se pensó en algún momento hacer una autopista paralela a la Costanera Norte por el sur. Todas esas cosas hoy día en Chile son muy difíciles de hacer, ¿ya? Y los vecinos no pueden esperar, digamos, que se inauguren esas grandes obras y pueden esperar 10 años. Entonces, tenemos que poder avanzar en paralelo, y esa es una conclusión que también sacamos en el libro. La gente ya está bastante cansada de esperar promesas, y creo que la cuenta de ahorro de la expectativa está subiendo muy grande, y hay que dar soluciones. Creo que eso es lo que hoy día tienen que hacer todos los políticos, como el mensaje central que tenemos que dar. Y creo que Consuelo, lo que yo he podido ver, tiene su micrófono apagado, la vi en un debate de MOL, o sea, no era un debate porque el otro señor no fue, pero me pareció que tenía ideas bastante claras para poder abordar esto, y creo que esa idea hay que concretarla, hay que hacer un plan de acción de corto plazo y de mediano plazo, y no esperar estas grandes obras porque se van a demorar mucho. Sí, hay varias maneras de agregar innovación en lo que se puede hacer en la comuna. Por ejemplo, mejorar todo lo que tiene que ver con, en Lo Barnechea existen varias líneas de colectivos, por ejemplo. Sí. Y en ese sentido, se podrían obviamente optimizar mucho más los recorridos, agregándoles tecnología, y que también son servicios que proveen vecinos de Lo Barnechea, donde obviamente uno puede generar mayor integración y puede entregar un servicio de calidad a nuestros vecinos. Por supuesto que preferirían tomar el colectivo, ¿cierto? Si supieran que tiene una frecuencia periódica, sabes a qué hora va a llegar, cuántos minutos faltan para que concluya la ruta, o el taxi vaya a pasar, el colectivo vaya a pasar por el punto donde tú estás. Entonces creo que en ese sentido se puede avanzar integrando la tecnología y apoyando estos emprendimientos, ¿cierto? Estas pymes, que muchas veces son las líneas de colectivo en que cada uno es dueño de su vehículo. Y ahí la municipalidad podría hacer muchas tareas con respecto a la seguridad con esos vecinos, y con respecto a mejorar el servicio que ofrecen. Lo mismo con los taxis. Hay varias líneas de taxi acá que perfectamente podrían hoy día competir con estas plataformas de transporte, estas aplicaciones de transporte. Si tú supieras cuál es el vecino que te está transportando, ¿cierto? Obviamente vas a saber dónde vive, vas a tener mucha mayor información que de repente estas aplicaciones que tú no sabes quién es el chofer que te lleva. Entonces creo que en ese sentido se podría hacer bastante por integrar los medios de transporte que tenemos aquí en la comuna hoy día, para mejor servicio a los vecinos. Y otro punto, lo que tú hablabas de los buses de acercamiento, efectivamente, como tenemos poco transporte público, hay que ver buses de acercamiento gratuitos, a lo mejor entre los distintos centros de servicio, por ejemplo, entre el consultorio, el centro cívico, hoy día que es donde está el registro civil, donde está la dirección de tránsito para sacar licencias de conducir. Efectivamente, muchas veces desde lo que el sector más alejado de este centro cívico, tienes que tomar 2 micros para poder llegar al centro cívico, lo que complica bastante. Si ya, o sea, quieres ir a hacer un trámite, obviamente te desmotivan si tienes que bajarte la micro, tomar otra, para poder llegar al centro de tu comuna. Por supuesto, Consuelo. Otra cosa que te quería agregar respecto a los colectivos, que es muy interesante, son los subsidios que hoy día el Estado, todos los chilenos estamos dando a los señores operadores del Transantiago, subsidios millonarios, y sería interesante que los colectivos se pudieran integrar y pudieran estos emprendimientos renovar su flota y poder tener colectivos que puedan funcionar con aire acondicionado, poder tener vans con servicios locales. Se puede hacer mucho en eso, como tú dices, mucho en innovación, y es lo que están haciendo las comunas, digamos, más suburbanas en Europa y en Estados Unidos también, y pueden ayudar muchísimo en que los vecinos lleguen. Y respecto a los servicios, que está el nuevo centro cívico, el edificio, lo conozco, he estado ahí. Una cosa interesante de replicar de otras comunas es todos los servicios como de apoyo, de recreación, de deporte, y que también estén integrados en circuitos. Eso también puede ser muy interesante, porque la comuna tiene atributos de naturaleza muy potentes. Uh-huh. Sí, y su acceso no es, o sea, no está cerca, digamos. Para poder ir a los cerros, etcétera, tienes que llegar en un vehículo muchas veces para poder subirlo, digamos. Tanto a lo que es Hierba Loca, Villa Paulina. Exacto. Tienes que llegar de alguna manera a esos centros recreativos, digamos. Y además considerando que el desafío hoy día que tiene la comuna, mira, la razón por la cual creció menos es que se envejeció, lo cual es muy bueno, porque digamos que se envejece quiere decir que la gente tiende a quedarse más ahí.
Y el riesgo de eso, el único riesgo es que los jóvenes no se quieran quedar. ¿Y por qué los jóvenes no se pueden querer quedar? Por lo que decíamos antes, Consuelo, que es la vida de barrio, que gente que quiere vivir en zonas más consolidadas como de Providencia o Vitacura, donde tiene cafés, donde tiene este tipo de servicios. Creo que hay un gran desafío es transformar el centro en un centro más, un centro comunal, un centro más amistoso, más, que tenga más vida de barrio y que tenga café y restaurantes que puedan caminarse también. Una comuna caminable es muy importante. Y respecto a esta comuna que es diversa, ¿cierto? ¿Cómo podríamos avanzar en su integración respecto a estos barrios, a barrios que tenemos más segregados dentro de la comuna? Y lo que habla un poco tu libro respecto también al valor de las viviendas, ¿cierto? Que obviamente hoy día han aumentado de manera considerable y los subsidios muchas veces no alcanzan para comprar vivienda. Creo que eso es un drama. Está pasándole a La Reina, está pasándole a Vitacura, está pasándole a incluso comunas que uno podría calificar de alto ingreso, o que tienen mixtura, que sus vecinos de menores recursos tienen que ir. Y eso es dramático, porque cuando se van esos vecinos, no solo rompen las relaciones familiares, sino que se desconectan de todas sus redes. Y no es justo. Creo que para eso hay tres estrategias. La primera es poder densificar sectores que permitan hacer, digamos, barrios de integración, ¿ya? Creo que el que tiene más aptitudes para eso es el pueblito, cuidando, por cierto, sus atributos naturales. También sectores de Avenida Las Condes. Eso creo que es muy relevante, que los vecinos tengan opciones para quedarse en su comuna. La otra segunda estrategia tiene que ver con los allegados y con los vecinos de menores recursos. Y ahí hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Cerro 18. Cerro 18 tiene problemas históricos, digamos, pero esta quema que se produjo en esta caseta de seguridad, nosotros lo vimos mucho eso en el recorrido. Son señales preocupantes, hay que detectar bien lo que ocurrió, pero se requiere hacer un trabajo de integración como el que se hizo. Yo felicité en su momento al exalcalde Guevara cuando hizo el funicular y puso la Virgen y tenía el proyecto de hacer un estadio, porque esas obras van abriendo el cerro e integrándolo físicamente también. Y una tercera estrategia que creo que es importante es que en los proyectos nuevos que se hagan, y eso es más difícil, pero hay que ver cómo, podamos incluir subsidios de integración social, que es el DS-19, que bajo ciertas opciones tú puedas incorporar y que pueden ser subsidios que puede tramitar el municipio en proyectos, digamos, de mayor precio, porcentaje de vivienda. Generalmente eso tiende a verse con temor por los vecinos residentes, ¿ya? Pero esas desconfianzas se resuelven conversando, y cuando son vecinos de la propia comuna, eso se resuelve rápido. Creo que el desafío que nosotros tenemos... Barnechea es una comuna integrada, un 30%, 20, 25 o 30% de su población califica como clase media y clase media baja, pero están muy agrupados territorialmente, ¿cierto? En torno al río, Cerro 18 y Pueblito. Y creo que eso hay que ir abriéndolo un poco más en el futuro, hacia el sector céntrico de la dehesa y hacia Avenida Las Condes también. Sí, se desarrolló un proyecto muy interesante que es vecino al Nido de Águilas, ¿cierto? Por la calle Nido de Águilas, donde está un terreno que hoy día es de bienes nacionales, en la cual Albert Taidi hizo un proyecto, como arquitecto, hizo un anteproyecto, una arquitectura de 377 viviendas, que era un proyecto de integración social. Hoy día a la fecha bienes nacionales no ha entregado ese terreno, por lo tanto ahí hay una discusión respecto de la entrega del terreno a la municipalidad o al Serviu para poder desarrollar este proyecto. Pero ahí se da la posibilidad de generar esta integración que tú dices, de tener viviendas sociales de muy buen estándar, claro, en un barrio donde hoy día hay colegios, hay colegios particulares subvencionados al lado. Vas a tener, ¿cierto?, por Barnechea y Padre Alfredo Arteaga la salida por la Costanera Norte, donde puedes desarrollar un proyecto para familias de allegados de la comuna de mucho tiempo, digamos. Yo creo que eso, Consuelo, es muy importante. Yo felicito, además, eso me gustó de tu participación en ese debate en el MOL, y creo que es importante para lo que viene. En nuestra ciudad sabemos que es segregada, no hay que apuntar con el dedo a nadie por eso, no hay que ponerse a predicar ni acusar a nadie. Las desconfianzas son naturales, que existan entre vecinos residentes y vecinos nuevos, pero te insisto que esas desconfianzas se resuelven trabajando. Lo que no puede pasar es que los vecinos que han vivido toda su vida ahí, que son de menores ingresos, tengan que irse expulsados, digamos, o vivan hacinados y allegados,
porque eso también compromete la sustentabilidad del país, digamos. Nosotros tenemos que ser un país que luego del estallido y lo que ahí se generó fue enormemente fuerte, y tenemos que hacer esfuerzos para que sea un país más integrado, como el que tuvimos cuando chico. Yo soy, por supuesto, mucho mayor que tú, y que todos los que están acá, al menos en el panel, pero yo me acuerdo, claro, viviendo en Vitacura, que los campamentos estaban en unas condiciones muy, muy lamentables, pero por la precariedad, pero había un poco más de integración en Santiago. Yo creo que tenemos que ir a eso, y la buena arquitectura permite reducir esa brecha, además, y el trabajo con los vecinos también, así que yo creo que eso es fundamental. Y un punto. Yo personalmente estoy dando una pelea contra el Estado, que tiene una enorme cantidad de sitios de riazos, 1000 hectáreas, y creo que el ministro Ward, no sé si está escuchando, pero el ministro Ward fue ministro de Bienes Nacionales, sabe perfectamente los terrenos que hay. Yo creo que le podemos pedir al ministro Ward, más públicamente, que entregue el terreno con el ministro Isamit. Los dos son muy buenos ministros, por lo tanto, no cuesta nada que se pongan de acuerdo y se pueda entregar el terreno al municipio, al Servio, para hacer un proyecto de integración social emblemático. No tiene ninguna lógica que Bienes Nacionales tenga un terreno paralizado si puede servir para los vecinos. Estoy 100% de acuerdo contigo en eso. Sí, además que es un terreno, o sea, que permite el proyecto que se desarrolló en su minuto y que se presentó también a los vecinos tanto del Huinganal, porque este terreno está rodeado por colegios, pero también a una quebrada, ¿cierto? Después los vecinos es el sector del Huinganal, y se les presentó un proyecto bastante interesante en una mesa de trabajo. Y Eso. finalmente esta mesa de trabajo rindió sus frutos, digamos, en este proyecto, que fue aceptado por la comunidad también, y por los mismos vecinos les parecía que para ellos era un proyecto que tenía departamentos, tenía casas, y por lo tanto que es muy importante desarrollar para darle oportunidad a nuestros vecinos. Pero no solo eso, necesitamos ahí la colaboración del Ministerio de Bienes Nacionales y, como tú dices, de Vivienda, porque ese proyecto, para materializarlo, necesitamos el terreno. Yo me comprometo acá públicamente con los vecinos, y con los vecinos además que tienen su sueño de vivir ahí, a hablar con el ministro Isamit, que es un ministro muy comprometido para poder entregar los terrenos y que se pueda concretar el proyecto. Así que cuenta con eso. Creo que son señales que el Estado tiene que dar, no solo acá. Hay muchas comunas donde los vecinos viven hacinados y el Estado tiene terrenos abandonados. Bienes Nacionales, el Ejército, el Servio. No podrías creerlo, Consuelo. Realmente es bien inexplicable, y yo creo que, y estoy seguro que el ministro Isamit lo va a entender y va a ponerle pilas a eso. No, sí, lo leí en tu libro respecto al bosque y la Pintana. Sí. Bueno. Me acuerdo de los ejemplos, sí. Bueno, ahí estamos, nosotros hicimos de los dos proyectos, y ahora en la Pintana recién se está resolviendo ese tema. Pero aunque no lo puedan creer los que nos están escuchando, teníamos los sectores más hacinados de la Pintana, con los contagios de COVID más altos, mirando un terreno de 250 hectáreas que es del Ministerio de Agricultura y que pretende hacer negocios inmobiliarios con eso. O sea, era increíble. Y 25 años llevan en eso los vecinos esperando por sus casas. Muchos han muerto ya. Eso es impresentable. Entonces, al fin se ha logrado resolver. El presidente hizo una gestión personal ahí casi, con el subsecretario Rolando y el ministro Ward. Entonces, tenemos que movernos más rápido. Oye, y respecto, bueno, tú comentamos algo del centro, ¿cierto? El centro urbano como Avenida La Dehesa, donde ya obviamente se han consolidado entre el rodeo y lo que hablábamos, Monseñor Escrivá Balaguer, los bancos, ¿cierto? El mall, etc. También te quería preguntar respecto a eso. Hoy día está en actualización nuestro plano regulador. Y aquí la importancia de que los vecinos participen para que finalmente la visión que ellos tengan de su comuna se vea reflejado en nuestro instrumento de planificación. Hoy día los vecinos, como te comentaba, piden que haya menor densidad. Entonces, ¿cómo eso lo podemos complementar con el también quisieran menor altura? Pero eso obviamente podría encarecer los precios de las viviendas y, como tú dices, la gente más joven acá de la comuna no encontraría posibilidades para encontrar vivienda. Entonces, ¿qué alternativa tú crees que se podría hacer acá en Loanechea? Mira, ¿Cómo ves el desarrollo común? este es uno de los temas más complejos, porque básicamente, aplicarlo en simple, si tú pones una zona de altura que hoy día no tiene altura, el problema está donde termina la zona de altura, porque donde termina la zona de altura, el otro vecino que no tiene altura va a tener el edificio al frente. Entonces, como eso se va dando en la práctica, al final se anula la zona de altura. Ahora, una comuna que tiene un centro sin densidad, sin densidad me refiero, sin oferta de apartamentos, una comuna que tiende a
a desaparecer. Entonces creo que a desaparecer porque pierden sus generaciones nuevas que no se pueden quedar. Entonces creo que eso hay que trabajarlo. Y la opción para eso es definir una zona amplia que involucre a todas las viviendas y que el corte de altura se produzca con una calle y con un buffer que se llama un área de distanciamiento hacia las viviendas que van a quedar sin altura, ¿ya? Y que se pueda escalonar eso para que la altura que va a enfrentar la zona sin altura pueda ser de 5 o 7 pisos, y a medida que te acerca a la avenida, subes la altura, porque ahí se evita el conflicto. Esa es la única opción que funciona, y yo diría que funciona bastante bien. Ahora, ¿hasta qué altura podemos llegar? Es una discusión que hay que tener. Pero hace 2 días estuve caminando por Marchán Pereira y en Providencia, entré a un bosque que hay ahí, maravilloso, la unidad vecinal Providencia, no se lo ubican en Carlos Antunes, en Marchán Sí. Pereira, al lado del Calvo Maquena. Hay un bosque adentro, y tiene edificios de 12 pisos, y de 15 pisos, y de 9 pisos, y no tiene ningún impacto, porque están metidos dentro de un bosque. Entonces, una segunda estrategia es tener terrenos más grandes que se puedan densificar, a fin de que las torres o los edificios estén al interior, y hacia los bordes, los vecinos que van a quedar en sus casas vean áreas verdes, y los edificios los vean más distanciados. Eso también funciona muy bien. Sí, hoy día, bueno, como te comentaba, estamos en la actualización del plan regulador y con alta participación de los vecinos, y en general la idea es que sigan ingresando sus opiniones. Hoy día están los talleres, ¿cierto?, respecto de la entrega de las primeras observaciones de la imagen objetivo, y es importante que la comunidad siga opinando para que después sientan que el trabajo, o cuando se apruebe el nuevo plan regulador, haya recogido su visión, digamos. Eso es Mira, bien complejo. Porque sí. también me preguntaban vecinos ayer, me decían, oye, pero esto es difícil, ¿cómo también poder orientarlo desde las juntas de vecinos? Porque hoy día pasa que todos van a opinar respecto de su barrio. Sí, pues. ¿Cómo hacer para opinar con una mirada más transversal, digamos? Mira, este es el gran problema que hay, Consuelo, en todas las comunas, y lo que ha hecho que los alcaldes, muchos opten por no tener plan regulador, para evitarse el conflicto de tener que discutir un plan regulador. Ahora, eso es el peor camino, porque tú, si no tienes plan regulador, no puedes orientar el crecimiento. Entonces, esta es una discusión que hay que tener. Hay que entender que va a haber gente que no va a quedar conforme, y que es parte y que fue difícil de explicarlo, ¿eh? Pero es parte del costo de vivir en un territorio donde de alguna manera va a tener que sufrir las externalidades de vivir en un territorio. O sea, hay mucha gente que quiere, y legítimamente, yo no, como dije, no quiero jugar a nadie, vivir en la mitad de Santiago, pero como si fuera en el campo, o sea, demorarse 10 minutos, pero que en su casa no haya ruido, no haya torre, no haya clínica, no haya colegio, no haya nada. Eso no es posible. Entonces, el desafío acá es que se puedan tomar las decisiones que hay que tomar, tratando de congregar la mayor cantidad de opiniones que tengan que ver con el legítimo interés individual de cada uno, respecto a su metro cuadrado o a su casa, ¿ya? Y en particular, en el caso de la densidad, siempre se puso estos problemas cuando hay altura, siempre, siempre. Pero el otro camino es que pase lo que pasó en José Alcalde de Dela, ¿no? Que los vecinos tenían que convivir con automotoras, no tenían altura, y estuvieron por años así, digamos, viviendo con automotora, con comercio en una segunda línea, y eso tampoco es bueno para ellos, digamos. Y finalmente, con el flujo que tiene José Alcalde de Dela, no es lógico que ahí haya una altura, y lo que hay que pensar es cómo se gradúa esa altura para que llegue de forma al Tranque o Santa Blanca o la calle que sea que no se va a densificar. Es polémico, es conflictivo, pero hay que tener esa discusión. Claro, o sea, muchos vecinos que hoy día dan así hasta automotoras, talleres o servicios, ¿cierto?, que dan por atrás, o sea, que estas automotoras todas dan hacia José Alcalde de ¿no? Pero los vecinos que están atrás siempre manifiestan, Sí. o sea, que viven al lado de recintos comerciales que tienen externalidades negativas. O sea, yo tenía una tía, que no voy a decir su nombre, que vivió por años ahí, nosotros íbamos a las comidas y siempre uno veía el galpón, digamos, de la automotora. Así que era, claro, y se escuchaba los ruidos y tenía externalidades. Ella finalmente vendió y se fue de la comuna a un departamento. Entonces, interesante, porque si no hubiera tenido el departamento, dado que su hogar se achicó porque sus hijos se fueron, y sus hijos, que viven mis primos, que viven en la comuna, esto ya parece una historia personal, pero es así, se fueron a vivir a casa usada, y entonces esa diversidad tiene que existir, ¿ya? Y creo que la solución ahí es planificar, más que Consuelo, también con normas tan generales, con diseños más específicos, con seccionales, en avenidas que sean importantes, como Avenida La Dehesa, como José Alcalde de Dela, ¿no?
como Raúl Lavey también, que requiere una planificación más detallada. Sí, en el caso de lo que se denomina hoy día el pueblo Lo Barnechea, ahí también falta, creo yo, una mirada más de diseño. Sí, por supuesto. En el sentido como que, sí, como casi como una norma que permita ahí mantener o conservar una visión de lo que es el pueblo Lo Barnechea, que sea respecto a sus fachadas, respecto a las calles, ¿cierto? Hoy día es que está bastante deteriorado en algunas partes, eso sí los vecinos lo piden mucho, o sea, que no desaparezca lo que es el pueblo Lo Barnechea, Avenida Barnechea, donde están las casas más antiguas probablemente que van quedando acá en la comuna. Bueno, ahí hay que ver, hay distintas herramientas para regularlo. La peor es la zona típica, porque le traspasan la tuición al Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto? Y los vecinos los congelan ahí, y la verdad es que cada clavo o cada modificación que tienen que hacer después tiene que ser con el auspicio del Consejo de Monumentos. Es mejor la zona de conservación histórica o el inmueble de conservación histórica que lo administra el municipio. O sea, hay herramientas para poder, en las zonas históricas o de valor, normar incluso aspectos de diseño, pero lo más importante es invertir, Consuelo. O sea, el plan regulador, recordemos que la mitad de la historia son las normas y la otra mitad son la inversión, hacer las veredas, hacer las plazas que faltan, o los accesos, es renovar la flota, hacer los proyectos de vivienda, todo eso es importante también. Sí, o sea, pero lo que, claro, respecto al diseño de las fachadas, como tú dices, al final es un tema de inversión también, porque Por supuesto. hoy día ahí funciona mucho comercio y la idea de tener como esta norma o esta guía respecto de regular este espacio público, ¿cierto? Pero que es tradicional, ahí falta poder revisarlo. O sea, es algo de lo que los mismos vecinos piden, no perder el carácter de pueblito. Mira, lo que define un buen alcalde, yo creo, o alcaldesa, es la capacidad que tiene de armar buenos equipos para postular a fondos que existen. ¿Ya? Vitacura es un ejemplo notable. Vitacura es una comuna de altos ingresos, pero que logró postular a fondos de la Subdere. La Subdere obtiene fondos que permiten, que son como unos préstamos blandos, y con eso se hizo todo el soterramiento de la avenida Vitacura. Fue una gran gestión del alcalde Torrealba, porque tiene muy buenos equipos. Entonces tú logras, que además, bueno, Barnechea también los tiene, pero si logras que el alcalde empodere o alcaldesa empodere a esos equipos para que postulen esos fondos, desde la Subdere, fondos de renovación patrimonial. Hay una serie de programas que a veces ni siquiera se conocen, y que si tú tienes un equipo bien, digamos, afiatado, los puedes postular, y son muchos recursos. Cambiar luminarias, por ejemplo. Para todo el tema de seguridad, se pueden hacer innovaciones muy, muy interesantes. Perdón, consulta. Lo que pasa es que estoy recibiendo preguntas del público y Juan Pablo Vicuña hace dos preguntas que las voy a más o menos resumir en una. ¿Ya? Dice, ¿qué tan factible ven que se genere un nuevo polo de oficinas relevante en Lo Barnechea para que justamente mantener comunidad, vehículos, que haya polos de crecimiento también? Y cómo atraer a las empresas a esa zona de las oficinas, que muchas se han ido a otras comunas, como Las Condes, como Providencia, etcétera. Y la otra que se refiere, ya que la comuna tiene tanto potencial, dado la enorme diversidad que hay, cómo se puede convivir la gente de escasos recursos y personas de puestos gerenciales en una, como generar instancias de acercamiento y de convivencia sana. Buenas preguntas. ¿Me Consuelo o yo, como quieran? Tú, Iván, dale. Iván, y yo puedo complementar, sí. Ya, sobre lo primero, creo que a ver, las oficinas en general, en polos relevantes, requieren transporte público masivo, en general. ¿Ya? Un caso emblemático de un sector de oficinas que le ha costado mucho consolidarse porque no tiene transporte público masivo, me refiero a metro, para decirlo directamente, metro. Es la ciudad empresarial de Huechuraba, que pese a todos los esfuerzos y todos los intentos que se han hecho, le ha costado consolidarse. Respecto a Nueva Las Condes, por ejemplo, que tiene un tamaño equivalente, Nueva Las Condes se fue muy rápido como avión, en buena medida por la extensión del metro. Entonces, en sectores suburbanos sin metro, lo que hay que apostar son a parques suburbanos de oficinas. Y que no es exactamente lo que se hizo en los Barnechea. Los Barnechea se hicieron polos de oficina y que se vendieron muy rápido, porque eran de los propios vecinos que querían tener su oficina cerca de su casa.
pero no tanto de gente de afuera de la comuna que quiere ir a vivir adentro. Y para que eso se pueda consolidar, tú tienes que ofrecer un atributo que es distinto, y eso es tener una oficina en la mitad del cerro, o cerca del cerro, o con una vista distinta, porque en el resto de las cosas no puedes competir ni con Las Condes ni con Vitacura, que son barrios urbanos consolidados y con metro. Y respecto a la integración de los vecinos de distintos niveles socioeconómicos, creo que los espacios públicos son fundamentales para eso. Y también las actividades que se desarrollan en torno a los espacios públicos, festivales, por ejemplo, festivales de música, el tema de las medias lunas, el tema de la cultura del pueblito, que es una cultura muy bonita, además, que se puede abrir a la comunidad, artesanos, etcétera. O sea, es un mundo realmente muy potente que se puede explorar. Sí, para complementar eso, bueno, los espacios que unen o que integran son la cultura, el emprendimiento y el deporte. O sea, en los interescolares de fútbol participan gran parte de los colegios de fútbol de Lo Barnechea que organiza la municipalidad, ¿cierto? Y también así como poder potenciar otras áreas de la cultura o el emprendimiento donde se genera esta interacción. Emprendimientos medioambientales, emprendimientos de artesanía, ¿cierto? Ahí se puede generar también una integración importante. Lo que tú dijiste es muy importante, Consuelo, de los emprendimientos de movilidad, de transporte, los colectiveros, las agrupaciones de colectiveros, y que eso se pueda también explorar a actividades vinculadas con el turismo urbano asociado a la cordillera, que es el 80% del territorio. Y no estoy hablando de los centros de esquí, sino que estoy hablando de la cordillera que se puede ir a visitar. O sea, el emprendimiento es una gran, como dice la Consuelo, forma de generar integración y que los vecinos se conozcan y además se ayuden entre sí. ¿Vamos a otra ¿Natalia? pregunta o seguimos? Sí, ¿la Natalia está por ahí? Aquí está leyendo todas las preguntas que no han llegado. A ver, tenemos una pregunta, dame un segundo. Bueno, hablamos del tema de la ciclovía, que es súper importante y relevante. Sabemos que muchas comunas la están integrando, pero sabemos también que en Lo Barnechea es súper difícil. Si no es ciclovía, ¿qué otra alternativa, aparte de los colectivos y el transporte, qué otra cosa se podría incentivar en la comuna para generar espacios de rápido acceso y de manera amigable con el medio ambiente? Bueno, yo creo que la caminata es, a mí lo que siempre me impresiona de la comuna es la poca gente que camina, y eso no tiene que ver con que, porque son muy residenciales los barrios. De hecho, a mí me ha pasado a veces que había guardias que me paraban y me preguntaban ¿por qué está caminando por acá? Y dije, bueno, porque es una calle, digamos. Qué rara su pregunta, pero me paró efectivamente porque era poco común ver gente caminando. Entonces, claro, como las cuadras son largas, las distancias son largas, a veces la caminata, que es... Pero si tú tienes recorridos que sean más gratos, con más sombra, o paseos más cortos quizás, rutas caminatas, o rutas que se combinen con los colegios, tú puedes hacer más atractivo ese paseo. Si además lo combinas con trote, con zonas deportivas, y haces circuitos como se hizo en el Parque Electro de las Gualtatas, ¿cierto? Mucho mejor todavía. Entonces creo que esas modalidades que funcionan muy bien en Las Condes y en Vitacura son potentes porque tú puedes combinar el deporte con la caminata como modalidad, incluso con la bicicleta, dependiendo del área. Sí, y una última consulta. Hablamos sobre, no sé si hemos tocado este tema, que es el valor del suelo, que también ha aumentado estrepitosamente en la comuna. No sé, Consuelo, ¿cómo tú ves este tema? ¿Cómo le ha afectado a los vecinos? ¿Cómo se puede afrontar esta situación y cómo mejorarla, básicamente? Bueno, un poco de lo que hablaba también Iván tiene que ver cómo va a quedar finalmente el plano regulador, ¿cierto? Respecto de aumentar lo que sea la densidad de la comuna, o lo que sea, o sea, la densidad y altura de la comuna. En la medida que mantengamos un carácter residencial con baja altura, por supuesto que va a haber menos disponibilidad de suelo para construir viviendas, y por lo tanto estas van a ser más caras, digamos. Ahora, respecto a lo que son los subsidios y las viviendas sociales, ahí la municipalidad tiene que hacer un esfuerzo en apoyar todo lo que sea la postulación, tanto
colectiva, como por ejemplo este proyecto que existe, que lo conversamos ahí en este terreno de bienes nacionales, donde existe este proyecto de 377 viviendas, o también apoyar lo que es la postulación individual, de manera que los vecinos puedan comprar viviendas usadas acá en la comuna. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Quería agregar el punto de que la densidad tiene lugares, tiene vocación en la comuna. Piensa tú también Vitacura y Las Condes. Las Condes, que uno dice tiene mucha altura, la altura está muy acotada a barrios, y el plan regulador del año 94, el plan regulador dejó sectores donde la altura, digamos, sigue siendo de 2 pisos. Y en Vitacura, donde nos ha tocado trabajar mucho nosotros, ahí el 20% son edificios, el 80% son casas. Pero los edificios están dispuestos de los bordes de los barrios para no afectar las casas. Entonces lo que les quiero decir es que más allá de los conflictos puntuales que hay, legítimo, entre el vecino que está al lado de la altura, es totalmente factible y sustentable tener barrios que se densifiquen sin afectar los sectores residenciales que van a seguir teniendo una actitud residencial. Entonces, creo que la comuna tiene una buena estructura para hacerlo en su centro comunal, en la avenida Las Condes, ¿cierto? Que está hoy día bastante poco utilizada, y en algunos nudos que se pueden armar, o cruces, digamos, donde puede haber más densidad para que los vecinos se puedan quedar ahí, tanto los del pueblito, como los de Cerro 18, como los vecinos del valle o de los trapenses más jóvenes que no se vayan, digamos, que puedan tener alternativas para vivir en la comuna siendo solteros también, con arriendo, etc. Oiga, muchas gracias. Yo los quiero invitar a cada uno a unas palabras de cierre. Agradezco a toda la gente que nos ha acompañado, pero creo que es importante que ustedes den un mensaje para cerrar este conversatorio sobre desafío urbano en la Barnechea ahora. Consuelo, por favor, partes tú. O si quieres, parte yo, Consuelo, y tú cierras, como tú quieras. También. Ok, ya. Yo voy a decir una cosa muy corta, Consuelo. Primero, creo que es muy importante en estas votaciones que vienen de tener ideas y tener propuestas. Creo que por eso yo quise venir. Parece que la Consuelo, sin hacer un endorsement, creo que ella tiene propuestas que son interesantes, y creo que es necesario, además, ser operativo en las acciones. Los vecinos, todos lo hemos pasado muy mal estos 2 años. La política a veces se olvida que su función central es mejorar la calidad de vida de las personas y lograr su correcta integración. Entonces creo que, nada, desearle mucha suerte y implementar ideas y tener una agenda de propuestas de innovación, de emprendimiento, para que la gente note los cambios y los note pronto. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Iván. Bueno, como te decía, creo que es fundamental creo que es fundamental, como tú decías, por ejemplo, en el caso de las ciclovías, no improvisar y buscar que efectivamente te lleven a centros urbanos o te conecten a otros servicios. De esa manera uno va a poder validar las ciclovías en esta comuna, digamos, y que la gente las pueda utilizar. Y sean una alternativa, digamos, a andar en auto, digamos, o en otro tipo de transporte. Respecto, por ejemplo, al transporte y al emprendimiento, creo que se puede hacer mucho en la comuna, con los taxis, con los colectivos, con buses de acercamiento. O sea, hay maneras también de mejorar lo que es la conectividad dentro de la comuna. Y en otro punto también, como tú decías, respecto del plano regulador, que ahora está en su proceso de actualización, también es importante ver cómo resolver lo que tú dices respecto de los lugares comerciales o con altura que existen, cómo se van resolviendo hacia el interior de los barrios para no afectar su calidad de vida. Y eso muchas veces cuesta que sea percibido. Y en cuanto a la seguridad, también la posibilidad de generar barrios o los grupos de las viviendas sociales que se han generado en la comuna también te permiten tener mayor seguridad, en el sentido de que uno genera barrios, genera áreas verdes y son utilizados por la comunidad. Hoy día los espacios públicos que tenemos en la comuna, las plazas y parques, tenemos que generarles vida, contenido, programas para que sean usados por los vecinos y finalmente no se presten para otro tipo de cosas o incivilidades. Entonces es muy importante como municipalidad, como alcalde, generarles un programa de actividades dentro de las áreas verdes, porque si no, finalmente se prestan para carretear o para otro tipo de actividades. Entonces en ese sentido es importante que la ciudad y los espacios públicos tengan vida y uno poder generarlo. Así que Iván, te agradezco. Como les dije a todos, los invito a leer el libro, es muy interesante.
Y gracias por haber participado hoy día a todas las personas que nos acompañaron. Gracias a ustedes por invitarme. Mucha suerte, que estén muy bien. Gracias, Iván. Chao. Gracias a todos, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.